acerca del autor. Estoy convencido de que esa felicidad a la que todos aspiramos, solo la conseguiremos si atinamos a ser buenos padres de familia, buenos empresarios, buenos ciudadanos, si nos fijamos ideales basados en altos valores y en altos principios, si somos honestos, si tenemos un claro ideal de servicio. Hoy, a la luz de más de 50 años de experiencia, puedo decir que no creo en las carreras ascendentes sin una buena dosis de trabajo. En mi opinión, aquellos que aspiren a un progreso vigoroso y meritorio no gozarán de horarios de trabajo de 40 a 45 horas. Hace muchos años, cuando a alguien le ocurría preguntar si teníamos semana inglesa, le contestábamos que no, que nuestra jornada era africana, de más de 80 horas por semana. Hoy, por supuesto, esto ya no es necesario, aunque algunos jefes con grandes ambiciones trabajan, por su gusto, más del horario normal. Después de más de 20 años en la dirección corporativa del grupo, aún no olvido el trabajo operativo de la fábrica, que es sumamente exigente, pero muy gratificante. En la dirección se planifica, se controla, se toman muchas decisiones difíciles, pero siempre se añora y necesita ese contacto con la operación y con la gente de la línea. Roberto Servitje Sendra, nacido en 1928 en la Ciudad de México y actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Bimbo, se ha guiado siempre por sus arraigados valores, entre ellos la consideración del ser humano como persona, la búsqueda de la calidad y la productividad, y la austeridad. Hijo de inmigrantes catalanes, fundadores de la conocida pastelería El Molino, que fuera el eslabón inicial de la cadena en la que se convertiría el poderoso grupo que dirigió hasta fechas recientes, realizó sus estudios básicos en la Ciudad de México. Estudió humanidades en el Colegio Jean de Brebeuf, dirigido por sacerdotes jesuitas, en Montreal, Canadá, 1943-1945. Durante su estadía en ese país, perteneció al grupo de cadetes de aviación de la Royal Canadian Air Force, RCAF. A la muerte de mi papá, mi mamá tuvo que trabajar mucho. Mi hermano Lorenzo ya también lo hacía. Mi hermana Pepita se fue a estudiar a Canadá, y Roberto y yo nos unimos más. Todo esto empezó a transformar a la familia. Cuando murió mi papá, mi hermano Juan estaba en un cuarto que quedaba entre el baño, la recámara y la sala. No recuerdo qué estábamos haciendo Roberto y yo. La persona que cuidaba a mi hermano Juan fue a buscar a mi papá. Tocó a su puerta. Al no recibir respuesta, entró y lo encontró en la cama, ya muerto. Le llamó a mi mamá, que trabajaba muy cerca. Roberto y yo entramos al cuarto con ella y lo vimos así. Mi mamá nos dijo que ya se había ido su alma, y yo le pregunté a Roberto, ¿cómo se fue si estaba cerrado todo? Después, Roberto, Rafaela, nuestra nana y yo fuimos a buscar al padre González a la iglesia del colegio de niñas, donde íbamos a ofrecer flores durante el mes de mayo. Mi papá murió el 15 de diciembre de 1936 y me acuerdo que habíamos puesto por primera vez árbol de Navidad. Nunca poníamos árbol sino nacimiento. Pero mis primas sí ponían árbol, y a ellas les llegaba Santa Claus, y a nosotros no. Entonces convencimos a mi mamá de poner árbol, pero lo quitamos al día siguiente. Fernando Servitje. A su regreso de Canadá, Roberto ingresó a la escuela bancaria y comercial de la capital mexicana, donde estudió contaduría. Desde muy joven empezó a trabajar en un negocio farmacéutico y luego en la empresa Servitje y Mata. El día 17 de septiembre de 1945 entró a Bimbo a los 17 años de edad. Su primer trabajo fue como supervisor de ventas y más tarde creó el departamento de vehículos. Su carrera como empresario arrancó en 1954 al fundar Bimbo de Occidente en Guadalajara y ocupar la gerencia general de la misma. Se encargó de la apertura del mercado
y el desarrollo comercial de los territorios de Guadalajara, León y San Luis Potosí, de la instalación de la fábrica en 1956 y del desarrollo comercial que lo llevó a cubrir, en menos de 5 años, la mitad de la República Mexicana. Más adelante, se trasladó a Monterrey, donde se libraba una dura batalla con la competencia. Cuando el conflicto se solucionó, regresó a la Ciudad de México para desempeñarse otros 6 años como gerente general de panificación Bimbo. En 1969 viajó a Boston, donde se graduó en la Universidad de Harvard en el curso Program Management Development, PMD. A su retorno asumió el cargo de subdirector de la organización durante 9 años. En 1978, la organización Bimbo contaba ya con 13 fábricas. En 1979 fue nombrado director general del grupo y 11 años después asumió el puesto de presidente ejecutivo. En ese lapso, el grupo gozó de una fuerte expansión. Se crearon 24 empresas operadoras, con lo cual llegaron a un total de 50. En 1994 fue nombrado presidente del Consejo de Administración y presidente del grupo. Es miembro fundador de la empresa y uno de los trabajadores más antiguos de la misma. Entre sus grandes aportaciones al negocio, resaltan el trabajo intenso por la calidad y la innovación tecnológica, la búsqueda insistente de la productividad, a la cual llama la posibilidad infinita, y la labor continua en pro de una empresa más humana y participativa. Todo ello logrado en gran medida por su disciplina y hábito de visitas continuas a las fábricas. Lorenzo Servitje, fundador del Grupo Bimbo, se expresó así de Roberto, su hermano menor, en junio de 1995. Quiero resaltar que los últimos 15 años de Bimbo son la gran aportación de Roberto al grupo, en particular en lo concerniente a la innovación y la dinámica. Roberto ha sabido encontrar el balance en la aplicación de nuestra filosofía para hacer de Bimbo una empresa altamente productiva y plenamente humana. Lorenzo Servitje. Roberto Servitje ha realizado otras actividades de tipo académico y de acción social. Ha impartido clases en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y en los cursos de formación social, CUFOSO, así como conferencias en la Unión Social de Empresarios de México, USEM. Fue presidente de USEM México y presidente de la Confederación USEM, afiliada a la UNIAPAC, con sede en Bruselas, de 1984 a 1987. Ha dictado conferencias en diversos foros. En México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Fundación Konrad Adenauer y las Universidades Iberoamericana, de las Américas, Bonaterra, Panamericana y Anáhuac. En el extranjero, en las escuelas de negocios de las universidades de Harvard y Northwestern, en la Universidad McGill de Montreal, Canadá, y en el IESE de la Universidad de Navarra, en Barcelona. Ha participado en congresos y seminarios en nuestro país y en el extranjero. En el Grupo Bimbo, es expositor en el Curso de Jefes y en el CUSUPE, Curso de Superación Personal, donde destaca su plática El Ideal. En 1988 fue nombrado Ejecutivo del Año por la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, AC. Además de dedicar su vida a Bimbo, ha colaborado como consejero de diversas empresas e instituciones. Recientemente le ha sido otorgado el grado honorífico de Doctor Honoris Causa por la Universidad La Salle Noroeste. Roberto Servitje se casó en el año de 1950 con Yolanda Achutegui. Tiene 5 hijos, 20 nietos y una bisnieta. Viajero incansable y estudioso de varios idiomas, sus intereses personales incluyen la aviación, la pintura, la mecánica, la lectura y, más recientemente, la computación. Roberto Servitje en voz de su familia, al esposo. Roberto ha sido para mí un esposo admirable, cariñoso
fiel compañero de mi vida, inflexible en su moral, guía, ejemplo y pilar de su familia, en el que todos nos apoyamos. Estricto, pero al mismo tiempo comprensivo y generoso. Tiene un gran amor a Dios y a sus semejantes. Sus virtudes son extensas y sus consejos de gran valía. Sus enseñanzas las apoya primero con su ejemplo. Le gusta y sabe disfrutar de la vida familiar. En su escala de valores pone en primer lugar Dios, luego a su familia y en tercer lugar a su trabajo. Tiene una profunda inquietud social que se traduce en preocupación por la creación de nuevas fuentes de trabajo, procurando siempre ser más productivo. Está muy interesado en la vivencia y la difusión de los principios sociales. Roberto es una persona polifacética, con grandes aptitudes para los idiomas y la música y un sinfín de cosas más. Todo lo que empieza lo termina. Nunca se queda a mitad de camino, teniendo especial interés en crear y hacer cosas al Padre. Roberto Servitje, hombre de firmes convicciones cristianas, voluntad férrea y profundo amor por los demás, ha sido para sus hijos y para muchas otras personas que se han cruzado por su camino, motivo de gran admiración. Papá. Siempre ha sido el padre cariñoso que, antes de caminar, nos enseñó a amar a Dios y a tenerlo presente en todos los momentos de nuestra vida. Con tu ejemplo, nos inculcaste los valores de responsabilidad, justicia y honestidad, sin olvidar el compromiso hacia los demás. Al abuelo. Nuestro abuelo es una persona muy admirada por mucha gente, incluyendo a su familia. Un hombre trabajador, siempre dispuesto a resolver cualquier problema que se le ponga enfrente, no lo deja a los demás. Un hombre entregado a su familia, a su trabajo y a Dios, muy cumplido en cuanto a sus responsabilidades. Mide sus consecuencias, toma muy en serio su vida personal y su contacto con sus colaboradores. Un hombre con buenos valores humanos, espirituales, morales y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Un hombre al que siempre hemos querido por ser tan bueno y compartir su vida y alegría con nosotros. Gracias, abuelo.